y obligaron a la ministra a censurar, perdón, a renunciar. Yo creo que hay dos niveles en términos políticos, ¿no? Ujú, Uno primero es la necesidad de empezar a diferenciarse por parte de la señora Keiko Fujimori mm, de lo que para toda la sociedad es un cogobierno, ¿no? Es un cogobierno, además, con una ejecutoria de la señora Dina Boluarte extremadamente rechazada por la sociedad según todas las encuestas. Entonces, hay que empezar a trabajar el distanciamiento de un personaje que es altamente cuestionado. Y el segundo nivel, señora Bertis, es el regional. No hay que olvidar que las regiones más golpeadas por el dengue en este momento son bastiones de fuerza popular. Estamos hablando de Piura y estamos hablando de Lambayeque. Y yo creo que cuenta allí que los ojos de los piuranos y de los lambayecanos con respecto a la señora Keiko Fujimori se empiezan a tornar hostiles, dado que no estaba haciendo levantar la voz del pueblo en relación con el drama que están viviendo, ¿no? ujú. Correcto. Entonces, en función de eso, que la señora Fujimori, yo también pienso en esa línea, ¿no? No quiero que se me peguen los pasivos de este gobierno que se le suman a las víctimas mortales que se le atribuyen a la represión desbocada de las Fuerzas Armadas y la policía, ahora el descontrol por el dengue. Entonces ya los pasivos empiezan a ser cada vez más pesados. Pero por Claro, otro... aunque la señora Fujimori no desmarca con respecto a los pasivos de la represión. Ujú, ujú, Ella solamente da cuenta de problemas de ujú. gestión en salud, de gestión en minería, de gestión en agricultura, de gestión de la seguridad ciudadana, pero no hace referencia a las víctimas de la represión de los primeros meses del gobierno de Boluarte, que la tiene aislada políticamente del resto del país. Ujú. Pero sí, el hecho de tomar mayor énfasis en el tema de la salud se refiere a estas dos grandes poblaciones como Piura, Lambayeque e inclusive Tumbes, donde la votación de Fuerza Popular en las últimas elecciones ha sido muy alta, ¿no? Ujú. Ahora, apartar a Rosa Gutiérrez era inevitable, porque si no renunciaba, la iban a censurar en el Congreso de la República. Ya la situación insostenible, muy a pesar del Premier y de la presidenta, ¿no? E inclusive si no salía censurada el día de ayer, íbamos a culminar con una ministra muy vapuleada, Ujú. muy debilitada en su capacidad para poder ejercer su ministerio. Toda vez que ya tenía el úcase de la señora Fujimori, una carta marcada, ¿no? Entonces ya le iba a ser cada vez más difícil llegar a Piura y a Tumbes y a Lambayeque, porque justamente en esos bastiones el fujimorismo iba a ser cada vez más rechazada. Entonces, yo creo que está muy bien que la señora ministra haya renunciado como lo ha hecho, ¿no? Explicando los esfuerzos que trató de realizar para controlar este problema. Lamentablemente esas explicaciones llegan tardías, ¿no? Porque efectivamente no hay, los esfuerzos que trató de realizar, desde mi punto de vista, fueron pocos, en realidad pocos. Todo esfuerzo en el Ministerio de Salud para contrarrestar los problemas que enfrentamos son pocos, ¿no? Por la enorme deuda que tenemos. Pero además fueron tardíos, lamentablemente tardíos y muy descoordinados. Entonces la señora ministra perdió rápidamente su capacidad político-técnica de liderazgo, incluso al atreverse a prometer que en 15 días este problema iba a ser resuelto, a sabiendas que muchos de los factores que lo creaban no estaban bajo su control, ¿no? Bien, entonces no alcanzaron y fueron tardíos. Hoy el nuevo o la nueva ministra de Salud afronta esta situación, aún con el dengue haciendo estragos en el norte y en Ica principalmente, pero además afrontando el niño global, las temperaturas elevadas en todo el litoral peruano, con el niño, ¿no? con este fenómeno del niño global, y la posibilidad que advierten todos los colegios médicos que las curvas están en descenso, pero que nuevamente van a haber brotes importantes por este fenómeno climático. Entonces, Sí, ¿por dónde empezar? ¿Qué debe hacer el nuevo bueno, ministro? en realidad la tarea es muy grande, es descomunal, y yo quisiera hacer un llamado a todos aquellos que levantaron su voz pidiendo la renuncia de la ministra, que hoy día más bien sean proactivos en proponer salidas.
Por ejemplo, el Perú es uno de los países, el país con menor número de médicos para el tamaño de su población de América Latina. El menor. Dentro del Perú, la región con menor número de médicos para su población con respecto a todas las regiones es Piura. El menor número de enfermeras con respecto a la población es Piura. La pregunta es, ¿cómo hacemos en un país que tiene pocos médicos para abastecer, por ejemplo, a Piura de los médicos y médicas que necesita? Es una tarea enorme. Durante la pandemia ya vimos cómo incluso desplazar médicos desde Puno a Loreto, de otras regiones poco afectadas a las más afectadas, que era una de las medidas que implementamos, contratar 65.000 gentes que incorporamos durante la pandemia y que progresivamente estos años se han perdido, incluso esos números no fueron suficientes. De ahora en adelante tenemos que ver las posibilidades de usar más la tecnología. O sea, durante la pandemia se implementó la consulta virtual, ¿no? Nosotros creo debemos para esta segunda etapa tratar de usar al máximo los consultorios virtuales a través del Internet para evitar el sobrecargo de los hospitales que sí efectivamente van a tener una sobrecarga de pacientes durante el fenómeno del niño. Tenemos y estamos en la obligación de hacerlo. Así que, y en segundo lugar, rescatar los centros de atención temporal que durante la epidemia, durante la pandemia se levantaron cerca de 10.000 camas y que progresivamente se han ido perdiendo. La nueva ministra o el nuevo ministro tiene esas urgencias debido al niño, además de la enorme lista de problemas que el sector enfrenta. Claro, porque en lo que los hospitales en estas regiones colapsan por pacientes con dengue, hay otras enfermedades, otras situaciones que no se están atendiendo y que nuevamente se van a embalsar. Y se decidió desistir del personal que se había contratado extraordinariamente para atender el dengue cuando estamos en esta situación que usted señala, ¿no? Que el Perú es el país en la región con menor número de personal médico especializado, o personal médico en general, por número de habitantes. Entonces, nunca debió prescindirse en realidad de este personal, pero el presupuesto es suficiente para haberlo mantenido. No debió desmantelarse y empezar ya a atacar este tema que usted ha puesto sobre la mesa. Efectivamente, la señora ministra, la ex ministra ahora, la doctora Gutiérrez, en una entrevista afirmó de que cerca de 50 centros de atención temporal habían sido desmantelados o puestos fuera de operaciones, eso significa cama de hospitalización y personal, durante los últimos 2 años. Y no sabía dar explicaciones de qué había pasado con estos hospitales. Bueno, ya no importan las explicaciones. En este momento lo que hay que hacer es recuperar esas camas y ese personal. E inclusive me permitiría sugerir de que ya que ahora no tenemos el embate brutal de la pandemia que obligaba a concentrar ese personal en los hospitales, ese personal pueda ser redireccionado a los establecimientos de salud de primer nivel. Claro. Y en algunos lugares, como en el caso de Piura y Tumbes, que han sido golpeados por el fenómeno climático del primer trimestre, incluido Yacu, tienen sus establecimientos de primer nivel destrozados. Entonces hay una necesidad también urgente de restablecer la infraestructura, por lo menos con infraestructura temporal. No necesita ser de concreto, de fierro y de cemento. Claro. Entonces, todos esos elementos tienen que ser puestos muy elevado en la agenda tanto de la presidenta, porque es un problema ya de dimensiones colosales, el fenómeno del niño, pero también de los gobernadores regionales y los gobernadores municipales, o los gobiernos municipales, que en estos momentos tienen una bajísima ejecución. Son nuevos todos. Ok. Entonces hay que mandarles fuerzas de tarea, ayudarles a ejecutar su plata. Nada ganamos echándole la culpa, que son incompetentes, que no lo han gastado. Bueno, hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a gastar su plata y a prepararnos adecuadamente con lo que tengamos para el fenómeno que ya empezamos a enfrentar desde ahora. Porque la experiencia está, ¿no? Está la experiencia con el COVID. Recursos hay en gobiernos regionales y locales. Recursos adicionales tendrían que destinarse desde el Ministerio de Economía y Finanzas para ejecutar este plan que has esbozado.
Bueno, esos recursos ya han empezado a fluir Ajá. gracias a que durante la pandemia se incorporó al sector salud 10.000 millones de soles a su presupuesto regular, que no se han perdido. Pero adicionalmente a eso se ha puesto plata para el dengue. Bueno, si está la plata, ejecútenla, por favor. Entonces, si no la pueden ejecutar, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud podrían organizar grupos de tarea para ayudar a la ejecución. Muchas veces, Pamela, enviamos dinero, por ejemplo, para contratar personal. Y enviamos dinero a Loreto para que contrate personal. ¿Qué personal se va a contratar en Loreto? Si no hay, no hay médicos y enfermeras en las plazas sentados esperando a ser contratados. No es verdad. No es como Lima o el Callao, donde sí hay un mercado en el cual uno puede contratar. Allí hay que enviar gente con incentivos Ujú. especiales, con una bonificación adicional, porque nadie está dispuesto a movilizarse a unas zonas para trabajar si es que va a ganar lo mismo que ganase en el Callao o Lima, o Correcto. Trujillo o Arequipa. Ujú. Uno tiene que generar incentivos, incentivos que fueron generados durante la pandemia. A sabiendas, además, y con eso termino, que nuestro sector es bien precario, Pamela. Lo que podamos hacer son esfuerzos. Lo que podemos hacer es ampliar, pero no vamos a lograr cubrir todas las necesidades porque nuestro sector salud es pequeño, es uno de los más débiles de América Latina. Pero no podemos decir, bueno, porque somos débiles no hagamos nada. Hagamos todo lo que sea posible hacer y hacerlo ya. Doctor Zamora, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. A usted, Pamela, muchísimas gracias. Gracias.